Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hemos atravesado por grandes desafíos como nación, pero da gusto y me enorgullece saber que contamos con el mejor gobierno. Sí, el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y gracias a eso es que tenemos la oportunidad de seguir mejorando como nación. Anteriormente, los gobiernos preferían aumentar impuestos y oprimir al pueblo. En lugar de apretarse los cinturones, preferían la corrupción y llenarse los bolsillos antes de pensar en tomar medidas de austeridad. Durante décadas, los gobiernos del PRI y el PAN se dedicaron a crear e incrementar impuestos, a extraer y privatizar los recursos naturales de nuestra nación. Nosotros no estamos afectando a aquellos que menos tienen. Estamos priorizando los intereses nacionales y la justicia social, los ejes rectores para la recaudación y el ejercicio de nuestros recursos y actuando con austeridad. La responsabilidad está en todas nuestras decisiones, no como el pasado, afectando a los que menos tienen en un momento crítico del país por esta situación económica e internacional y los rezagos que se arrastran desde el pasado. Y para muestra, pues un botón basta. Quiero recordarles que en 2009 el PAN y el PRI, en este mismo recinto legislativo, durante las discusiones de la Ley de Ingresos y de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2010, aprovechando la crisis sanitaria que duró un mes y que fue producida por la influenza, Felipe Calderón intentó gravar con un 2% el consumo de alimentos y medicinas. Hoy no estamos incrementando impuestos, pero el PRIAN en el pasado logró subir el IVA impuesto al valor agregado al 16% e incrementar el impuesto sobre la renta en varios rubros, en algunos por más de 2 dígitos, sin importar a quienes afectaban, argumentando la necesidad que existía de cubrir un agujero fiscal de 300,000 millones de dólares que ese mismo gobierno había generado. Imagínense, todo esto fue una crisis sanitaria de un mes. ¿Pero en qué gastaron esos recursos? ¿Por incrementar los impuestos? ¿Por incrementarnos al pueblo de México los impuestos? Los gobiernos de Peña Nieto y Calderón gastaron 116,602 millones de pesos en publicidad. Gastaron en la estela de luz que inicialmente costaba 200 millones de pesos y que al final nos costó más de 35,000 millones de pesos. El gobierno de Calderón gastó 500 millones de pesos en Pegasus, un software para espiar a los mexicanos y mexicanas. Entre enero de 2012 y septiembre de 2016, Peña hizo 50 viajes que le costaron al erario 13.2 millones de dólares o 265 millones de pesos en transportación aérea, terrestre, hospedaje y alimentación entre sus cuates, cuando el presidente de México viaja en aerolíneas comerciales. Hoy en día vienen a mentirle al pueblo de México, a decir que son caritativos, que son limpios, que son honestos. Qué vergüenza me da verle en la cara. Con ese dinero se hubieran podido hacer las carreteras, escuelas, hospitales, atender a los mexicanos, todo eso que hoy vienen falsamente a vociferar. Y bueno, entrando en detalle de la corrupción de sus gobiernos, tan solo en el gobierno de Rosa Saizpuro, panista, exgobernador de mi natal Durango, se desviaron más de 1,687 millones de pesos en el caso de Segalmex, afectando a los productores de leche, no solo de Durango, sino de todo el país. Y no hablemos de fideicomisos, compañeras y compañeros, porque muchos de esos desvíos se dieron gracias a la opacidad que se manejaba en fideicomisos, que si bien es cierto, algunos apoyaban con sus recursos, en su gran mayoría eran usados de manera corrupta.
La lista no es grande, es enorme y me haría falta tiempo para enumerar todos los desvíos. Ahí tenemos la estafa maestra, un mecanismo generado para la corrupción y el desvío de recursos de más de 7.670 millones de pesos en contratos ilegales. Pero volvamos al presente, volvamos a la Ley de Derechos. Quiero mencionar que el presente dictamen es responsable y sostenible, porque hemos reclasificado el pago de derechos por las descargas de aguas residuales con límites máximos permisibles en los cuerpos de agua más contaminados de nuestro país. Todo esto con el objetivo de preservar el derecho humano al agua y el saneamiento, así como garantizar la asequibilidad, calidad y seguridad de este vital líquido que es el agua. No como el modelo neoliberal que permitió el daño desmedido del medio ambiente y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Tan solo de 2001 a 2018, el país sufrió la mayor deforestación de hectáreas del que tiene registro la Comisión Nacional Forestal. Durante ese periodo se perdieron en promedio, señora diputada, le pido vaya concluyendo, por favor, 700 hectáreas por año. Hoy queremos el bienestar de la población en todos los ámbitos, incluyendo la protección al medio diputada, ambiente. si va concluyendo. Por esta razón, el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen. Reconocemos los avances de la presente administración. Concluya, diputada, por favor. Avanzando a paso firme para consolidar el proyecto de nuestra cuarta transformación. Es tiempo de las mujeres, es tiempo de Claudia. Es cuanto. Gracias, diputada.